Hola chicos, buenos días, bienvenidos a otra clase de lengua castellana. El día de hoy vamos a ver una clase donde el tema es el relato de la ciencia ficción. Lo que estamos viendo en el fondo es el tráiler de la película de Los Vengadores del año 2012, la primera película de esta saga. Esta película fue escrita por el guionista Joss Whedon. Este escritor hizo y produjo dicha película. Esta película de esta serie de superhéroes fue una versión nueva de lo que ya hacía algunos años un hombre llamado Stanley había escrito en los cómics acerca de distintos superhéroes. Esta cinta, este tráiler, hace parte del relato de la ciencia ficción. Si bien es una película como ustedes lo están viendo, antes tuvo que ser escrita por alguien, en este caso por Joss Whedon en el año 2012, la primera película. Queremos entonces el día de hoy que usted tenga muy presente acerca del relato de ciencia ficción. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con esta clase. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ir a una presentación que les tengo en PowerPoint acerca de la ciencia ficción, donde está la verdad bíblica del día de hoy. Vamos entonces a analizar las siguientes imágenes. Vamos a mirar que fueron películas muy taquilleras en nuestro tiempo, películas que fueron muy vistas por la audiencia, que se volvieron en películas icónicas, o sea que representó algo para alguna generación. La primera de ellas fue Avatar en el año 2009. Avatar fue una película que se convirtió en algo que llamó la atención de las personas que les gusta esta parte del cine, de la ciencia ficción. Se volvió en una película que mm, transformó la visión de algunas generaciones, por así decirlo. Y después nos encontramos con la película de los Avengers o Los Vengadores. La primera película fue en el 2012. Pero también nos encontramos con Los Guardianes de la Galaxia, que fue estrenada en el año 2014. Estas son solamente 3 películas de todo el sinnúmero que hay de películas de ciencia ficción. No sé si es su género favorito, para algunos de pronto lo es, para algunos no, pero vamos a aprender un poco acerca de este género. ¿Y por qué? Porque además de entretenernos con este género, con la acción que traen estas películas o los mismos escritos, vamos a mirar que este relato, este tipo de relato, trata de girar en torno a un tema en específico. Ese tema, chicos, es la decadencia de la sociedad. Todas estas películas, todos estos relatos están hablando de una sociedad que está en decadencia, una sociedad donde los días son cada vez más malos. Y ese tema yo creo que no es muy desapercibido a nosotros los cristianos, porque en la palabra nos cuentan que los días cada vez serán más difíciles por causa del pecado, pero que hay una esperanza en la segunda venida de Jesucristo, el cual va a llevar a su iglesia a reinar con él una eternidad. Les cuento rápidamente del libro de Apocalipsis. Para algunos es un libro que puede representar mucho temor, para algunos hasta terror, pero es un libro que fue escrito para darle esperanza a la iglesia primitiva, porque estaba siendo perseguida, torturada, asesinada, pero Dios le reveló este libro a Juan para mostrar la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado. Entonces miremos que Dios está interesado en que nosotros, al ver que los días cada vez son peores, enfermedades como la que estamos viviendo hoy con el COVID-19, eh, guerras, hambres, no nos desesperemos, sino que sepamos que son señales para anunciar la segunda venida de Cristo, pero que eso debería generar esperanza a los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero vamos a mirar entre la Biblia cómo habla de los días malos. Miremos en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces nos dice que aprovechemos bien el tiempo, que estemos utilizando el tiempo de una manera sabia. Usted está utilizando el tiempo en su casa de una manera sabia, viviendo para Dios y no para nuestros propios deleites. En Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud.
antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer. Entonces, muchas personas creen que la juventud es una oportunidad para que tú o yo vivamos a nuestra manera, pero va a llegar un momento donde vamos a mirar que nada tuvo sentido si vivimos para nosotros mismos. Que no seamos como Salomón, que ya en su vejez dijo, ¿de qué me sirvió adquirir tantas cosas y vivir para tantos placeres? Efesios 5:15 dice, por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. La palabra nos invita a andar en sabiduría y sabemos que la sabiduría viene del temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando respetamos, conocemos a Dios, su carácter, quién es Él, vamos a empezar a ser sabios. Vamos entonces a ver ahora si esta parte del relato de ciencia ficción. Y vamos a ir al libro de Aplica en la página 138 y en la página 139. Esperemos aquí a que me cargue la aplicación. Vamos a la página 138 y 139. Ya hemos visto el relato fantástico, hemos visto el relato de terror, lo vimos desde una perspectiva bíblica, hemos visto el relato policíaco y vamos a terminar con el relato de ciencia ficción. Vamos entonces a mirar las características. Antes de eso vamos a leer, dice, el relato de ciencia ficción explora un mundo de la ciencia y la tecnología. Como su nombre lo dice, ciencia. Los principales instrumentos o herramientas para ese tipo de relatos es la tecnología y la ciencia, pero a la vez reflexiona de una manera crítica sobre la sociedad. Eso es lo que vamos a enfocarnos hoy, al ser humano y a sus problemas. Para ello parte de la creación de posibles mundos futuros hipotéticos desarrollados tecnológicos. Entonces miremos que la ciencia ficción crea mundos, pero son mundos posibles, no son tan imposibles, tan fantásticos como en la fantasía, como en los cuentos de hadas, sino que son mundos que pueden ser posibles. Vamos a mirar el tipo de lenguaje. El lenguaje de la ciencia ficción es un lenguaje técnico. Es un lenguaje que tiene algunas palabras de pronto desconocidas, no de la cotidianidad de nosotros, porque son lenguaje que están en alguna rama de la ciencia. Y la película es de médicos, de científicos, de, no sé, constructores de robots. Va a haber mucho lenguaje de este tipo. También vemos que tiene personajes no humanos. Es un tipo de relato donde los personajes no humanos son muy característicos y entre ellos son máquinas, pero máquinas inteligentes y seres provenientes de otros lugares como extraterrestres, pero son seres pensantes. Vemos los temas. Los temas de la ciencia ficción son extraterrestres, robots, viajes en el tiempo, novedades tecnológicas, civilizaciones futuras. Todo es enmarcado en un futuro. La ciencia ficción siempre habla de un futuro incierto, de un futuro decadente, de un futuro no muy prometedor. Personajes. Los personajes humanos están en el relato de ciencia ficción. Y esos personajes son los que le aportan los sentimientos, la emoción, la parte como tal sensible al relato de ciencia ficción. Lo que toma de la ciencia el relato de ciencia ficción, los conocimientos, los descubrimientos, toda esta inteligencia que proviene de las ciencias, pero que toma de la ficción el crear mundos a partir de la imaginación del propio autor. Entonces está esa mezcla entre ciencia y entre ficción. Vamos a mirar que el relato de ciencia ficción tiene una función crítica, lo que les hablé desde ahorita. El relato de ciencia ficción no simplemente muestra a unas personas peleando para defender y mejorar un mundo, sino que en el fondo está criticando posiblemente un gobierno corrupto en la película, racismo, discriminación. Eso es lo que hace en el fondo la película o el relato de ciencia ficción. Pensamientos del ser humano. Hay un libro que se llama Fahrenheit que habla de un mundo en el que leer era prohibido y el ver televisión era lo que era lo legal. Entonces miremos cómo critica
critica este tipo de relato una sociedad que está dejando la lectura por la televisión. Entonces miremos cómo en el fondo siempre critica algo. También expone dilemas morales de lo bueno y de lo malo, alrededor de la transgresión de las limitadas capacidades temporales humanas. Entonces muestra al ser humano con su limitado poder, pero también vemos como hay alguien que con la ciencia ayuda a que esa debilidad se convierta en fortaleza y por último, o casi siempre, lucha el bien sobre el mal. Bueno chicos, la clase de hoy es mirar, analizar el relato de ciencia ficción, pero también usted va a hacer una tarea en casa. La tarea en casa va a ser que usted va a escoger una película de ciencia ficción que le guste mucho y la va a volver a ver. La va a volver a ver y va a responder esas 3 preguntas que están en el punto 3 del día martes. ¿Cuál película de ciencia ficción es la que más te gusta? Vas a escribir cuál y por qué. La vas a ver nuevamente, pero vas a tener un cuaderno de lengua en tu mano y vas a responder. ¿Bajo qué temática de ciencia ficción se clasifica la película que tú estás viendo? De extraterrestres, de robots, de viaje en el tiempo, ¿bajo qué temática se clasifica? Pero también vamos a ver esa parte analítica y vas a responder a qué realidad social está criticando la película. ¿Qué está criticando en el fondo? La película no habla literalmente y dice estamos en contra de esto, no. Pero con la forma, con la trama de la película muestra lo que está criticando. De por sí critica lo que es el antagonista en la película. Entonces analiza muy bien esta parte, diviértete viendo la película, mirando más allá, pero también mirando que a pesar del futuro incierto, a pesar del futuro que nos muestra nuestro alrededor, confiemos en que Dios tiene el control de todas las cosas, confiemos en que Dios es providente, que Dios controla el curso de todas las cosas y que Él encamina y encursa todo para el bien suyo y para el bien mío si somos hijos de Dios. Vamos a terminar con este tráiler, vamos a darle final y mientras tanto yo le voy a ir entonces diciendo que Dios le bendiga y que disfruten mucho esta clase, pero mirando esa verdad bíblica de que tenemos esperanza en Cristo Jesús.